Desde tiempos inmemoriales, cuando la sangre y la fe de los conquistadores españoles se encontraron con la tierra virgen de América, comenzó a susurrarse una historia que jamás debió ser contada en voz alta. Es una historia que nació del amor, pero fue deformada por la traición, dando origen a uno de los espectros más temidos de nuestro continente. En aquellos días remotos vivía una joven mestiza llamada María, cuya belleza era tan inquietante como un atardecer en la selva. Su piel canela parecía absorber la luz del sol y devolverla en un brillo casi antinatural. María había crecido en un mundo de ríos, árboles y silencios profundos, en el seno de una familia humilde que nunca conoció el odio. Amaba su libertad más que cualquier promesa humana y temía a las jaulas, incluso a aquellas construidas con palabras dulces. Muchos hombres del pueblo la deseaban, pero ninguno había logrado tocar su corazón, hasta que el destino intervino. El río murmuraba como siempre lo había hecho, arrastrando secretos antiguos entre sus aguas turbias, cuando María descendió a la orilla con un cántaro vacío entre las manos. Pero ese día no estaba sola. Un caballero español, montado sobre un imponente caballo oscuro como la noche, se acercó para saciar su sed. Su nombre era Alonso. Al principio, él no la vio, pero ella sí lo vio a él, y en ese instante, algo en el equilibrio del mundo se rompió para siempre. Cuando Alonso finalmente alzó la mirada, se encontró con su figura. Estaba allí, mojada, silenciosa, inmóvil. Para él, no era una simple mujer, era una aparición, una ninfa nacida del agua misma del río, un ser salido del corazón del bosque. María, sobresaltada por su presencia, dejó caer el cántaro. El barro se hizo pedazos contra las piedras, como si el destino estuviera anunciando la tragedia que estaba por venir. Él se apresuró a ayudarla y al agacharse, sus manos se rozaron. En ese preciso momento, el río cayó, las aves enmudecieron, el bosque entero contuvo la respiración. Solo quedó el sonido de dos corazones latiendo con una violencia incontrolable, como tambores de guerra anunciando una desgracia futura. Así nació un amor enfermizo, absoluto y ciego. María y Alonso comenzaron a encontrarse cada día junto al río, en el mismo lugar donde sus mundos habían chocado. Se juraron una eternidad que nunca llegaría, sin saber que, con cada promesa, estaban firmando su propia condena. De su unión prohibida nacieron dos niños, un varón y una niña, la mezcla perfecta de dos mundos que no debían cruzarse. Durante un tiempo, la felicidad pareció real, o al menos esa fue la ilusión. Pero la felicidad es frágil y la distancia es cruel. Un día, España llamó a Alonso de regreso. Las cartas llegaron, prometiendo un retorno que se aplazaba una y otra vez. Las semanas se convirtieron en meses, y las noches de María se llenaron de silencios demasiado largos, demasiado pesados. Frente a sus hijos, ella sonreía, pero algo oscuro crecía en su interior, como un gusano invisible alimentándose de la espera y la incertidumbre. El amor se estaba transformando en una obsesión desesperada. El día que María lo vio regresar, su corazón casi se detuvo. Estaba en la plaza del pueblo. Corrió hacia él con el alma en los labios, lista para recuperar la vida que le habían arrebatado, pero no fue recibida con amor. Junto a Alonso caminaba una mujer elegante, de piel pálida y ropas finas, que la apartó con un gesto de profundo desprecio. Alonso no la abrazó, ni siquiera la miró como antes. Sus ojos, que una vez la adoraron, ahora la veían como un estorbo. En un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas y los susurros del pueblo, Alonso finalmente habló. Sus palabras no fueron un consuelo, fueron cuchillas afiladas. Le dijo que nunca la había amado de verdad, que su romance junto al río no había sido más que un error, un capricho pasajero, que ella, una simple mestiza, no pertenecía a su mundo de nobleza y sociedad.
Cada frase arrancaba un pedazo de su alma, dejándola vacía, rota, pero el golpe final, el que destrozaría su cordura, llegó cuando anunció su decisión. Al amanecer, se llevaría a los niños para criarlos en su nuevo hogar, lejos de ella. En ese momento, algo se quebró definitivamente dentro de María. No gritó, no lloró, simplemente sonrió. Pero esa sonrisa no era humana, era la máscara de algo antiguo, oscuro y hambriento que había despertado en lo más profundo de su mente. Un ente sin nombre, una fuerza maligna, tomó el control de su cuerpo, alimentándose de su dolor, del abandono y de la insoportable traición. Ya no era María, era una cáscara vacía, poseída por el rencor. Esa misma noche, bajo un cielo sin estrellas, María tomó a sus hijos de la mano y se internó en el bosque. El río los esperaba, su superficie negra y silenciosa como una tumba líquida. El agua estaba helada, sin derramar una sola lágrima. Con una calma aterradora, hundió a sus pequeños bajo la superficie oscura. Sus manos no temblaron, sus ojos no parpadearon. El horror se consumó en un silencio sepulcral. Solo cuando el último y débil movimiento cesó bajo el agua, una carcajada brotó de su garganta, una risa inhumana, desgarrada, que no le pertenecía. Y entonces, tan rápido como llegó, el demonio la abandonó. La posesión se desvaneció y la realidad cayó sobre ella como una espada atravesándole el vientre. Gritó, se lanzó al agua desesperada, nadó, suplicó, buscó en la oscuridad, pero el río ya había reclamado lo que le fue entregado. Sus hijos se habían ido para siempre. Cuando finalmente entendió la monstruosidad que había cometido, el dolor fue tan insoportable que ningún ser humano podría contenerlo. María lanzó el lamento más desgarrador que jamás se haya escuchado en la tierra, un grito que partió el alma del mundo, y después se dejó caer en las aguas oscuras para no volver a salir jamás. Pero su tormento no terminó con la muerte. Desde entonces, cada noche, en las orillas de los ríos y los lagos de toda América, se escucha el llanto eterno de una mujer llamando a sus hijos, un lamento que hiela la sangre y advierte a los vivos. Y así nació la maldición de la mujer que vaga entre dos mundos, condenada a buscar eternamente lo que ella misma destruyó. La llamaron La Llorona. Gracias por acompañarme en este viaje a los orígenes Después de esa noche fatídica en que María se hundió en el río con sus hijos, la historia no encontró su final. El llanto desgarrador de La Llorona se transformó, mutó más allá de la tristeza y el dolor. Se convirtió en un eco de venganza, en una condena perpetua, en un terror que ha atravesado generaciones sin perder su fuerza. Alonso, el hombre que desató la tragedia, creyó que podría escapar, que el tiempo borraría su pecado, pero hay culpas que no mueren y hay llantos que nunca dejan de buscar. El río, antes fuente de vida, se convirtió en un lugar prohibido, marcado por el lamento. Al principio, fueron los animales los que desaparecían sin dejar rastro, como si la tierra misma se los tragara. Luego, los viajeros que pasaban por la zona, cuyos destinos se perdían en el murmullo del agua. Finalmente, los propios aldeanos, aquellos que se atrevían a acercarse demasiado, los que, con una mezcla de valentía y necedad, se burlaban de la leyenda que sus abuelos les contaban con voz temblorosa. Cada noche, con la puntualidad de un reloj maldito, un lamento húmedo y frío rompía el silencio sepulcral del pueblo. No era un llanto común, no eran palabras que un humano pudiera pronunciar. Era un llamado que se clavaba directamente en la mente, que corroía la voluntad y sembraba una duda helada en el alma. Aquellos que lo escuchaban sentían un vacío crecer en su pecho, un frío que no venía del clima, sino de adentro, un frío que los debilitaba hasta dejarlos paralizados, esclavos del pánico más primordial. Un joven llamado Mateo
conocido por su arrogancia y su escepticismo, decidió que ya era suficiente de cuentos de viejas. Una noche, ignorando las súplicas de su familia, se adentró en el bosque, siguiendo el sendero que llevaba al río. Quería demostrar que todo era una farsa, una historia para asustar a los niños. Mientras caminaba entre los árboles, la brisa nocturna le trajo un susurro. Mateo, un susurro húmedo, cargado de pena que no venía del viento. Se detuvo en seco. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Miró hacia el río y entonces la vio, flotando a escasos centímetros sobre la superficie del agua oscura, una mujer vestida de un blanco que parecía absorber la luz de la luna. Su cabello, largo y negro, se pegaba a su rostro como algas muertas, ocultando parcialmente el vacío de sus facciones. Sus ojos, dos cuencas oscuras, no tenían luz, no tenían vida, solo una infinita desolación. Y su llanto no era el de una sola mujer, eran cientos de voces de niños, entremezcladas en un solo grito de condena, un coro de almas perdidas que lo acusaba. Mateo intentó retroceder, correr, escapar de esa visión infernal, pero sus piernas no respondían, estaban ancladas al suelo. Cada intento desesperado por huir solo lo acercaba más a la orilla, como si unas manos invisibles lo arrastraran, las manos de la Llorona. En ese instante, Mateo comprendió, no era solo él, no era un encuentro casual, él era parte de la maldición, un nuevo eslabón en una cadena de terror. Su mente se inundó de imágenes, de recuerdos que no eran suyos. Vio los rostros de otros que habían escuchado el llanto antes que él, sintió sus errores, sus mentiras, sus culpas más profundas. La Llorona no solo lo arrastraba físicamente hacia el río, sino que también lo hundía en un torbellino de remordimientos ajenos, obligándolo a revivir cada pecado que había manchado las aguas de ese lugar. Con el paso del tiempo, la maldición se expandió como una plaga. Ya no se limitaba a la orilla del río, los bosques, los caminos solitarios e incluso las casas que se creían seguras se convirtieron en terreno prohibido. La presencia de la Llorona se sentía en todas partes. Los vecinos comenzaron a enfermar de un mal que ningún curandero podía explicar. Perdían la razón, susurraban incoherencias sobre una mujer de blanco y niños que lloraban. Algunos simplemente desaparecían. Y en las noches más oscuras y silenciosas, el llanto ya no venía de lejos. Se escuchaba dentro de las paredes, goteando desde los techos, resonando en el corazón de cada habitante. Un anciano, el más viejo del pueblo, intentó advertir a todos con sus últimas fuerzas. No se acerquen al río, suplicaba con voz ronca. No escuchen su llanto, y por lo que más quieran, nunca miren el agua durante la noche. Pero era demasiado tarde. Era como intentar detener la marea con las manos. La Llorona ya no necesitaba el agua ni el bosque. Ahora caminaba entre los vivos, invisible pero omnipresente. Su llanto se propagaba como un virus, alimentándose del miedo, del remordimiento y de la desesperación colectiva que ahogaba al pueblo. Y entonces llegó el final, no un final feliz, no un final con héroes ni redención. El llanto se convirtió en un eco constante, la banda sonora de un pueblo fantasma. Las voces de los niños perdidos se mezclaban ahora con las de los adultos atormentados. Cada persona que escuchaba el lamento veía sus propios errores, sus traiciones y sus miedos más ocultos reflejados en cada charco, en cada gota de rocío. Alonso, aquel hombre que creyó haber escapado de su pasado, desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie encontró su cuerpo, simplemente se desvaneció, tragado por la culpa que él mismo había sembrado. Mateo, el joven escéptico, se convirtió en otra voz más dentro de ese coro infernal, su grito ahogado uniéndose al lamento eterno. Y nadie, nunca más, volvió a acercarse al río después del atardecer. La Llorona sigue allí, en el río, en el bosque,
en el eco del viento. Sigue llamando a los culpables, reclamando a los inocentes que se cruzan en su camino y recordándonos a todos que hay castigos que no terminan con la muerte. Así que, si alguna vez, en la soledad de la noche, escuchas un llanto lejano que te hiela la sangre, no lo ignores, no te acerques y sobre todo no mires el agua, porque si lo haces, podrías convertirte en la próxima voz que se una a su lamento eterno, una de nuestras leyendas más aterradoras. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.